¿Qué tal? Buenos días. El fiscal general de la República mencionó que hay dinero de overdrecha aquí en el país en las elecciones anteriores del presidente Funes y el presidente Sánchez Serén. De eso y más hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña el licenciado Óscar Campos de Iniciativa Social para la Democracia. También nos acompaña el licenciado Eduardo Escobar de Acción Ciudadana. Y también nos acompaña el doctor Félix Ulloa, presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, analista político y también consultor internacional en temas electorales. Caballeros, bienvenidos a República. Buenos días, gracias. Bueno, vamos a poner en pantalla en estos momentos algo de lo que dijo ayer el fiscal general de la República, Douglas Meléndez. Acaba de regresar de Brasil, pero se refirió en este primer punto a el caso de la tregua, cómo lo califica y qué es lo que tuvo como consecuencias este acuerdo que supuestamente llegó el gobierno del presidente Funes y los líderes pandilleros. Escuchamos. En esa mal denominada tregua fue una barbaridad, lo reitero, fue una cochinada de permitir ilegalidades cometidas, introducciones de objetos, la manipulación de los centros penales y tanta cosa. Dejar que las pandillas se elevaran, que compraran armas, ¿verdad? Entregaron armas que no... Bueno, básicamente en este momento hay 18 imputados, tengo entendido, en el proceso del caso Tregua. Entre ellos está Raúl Mijango, el facilitador, el exdirector de Centros Penales, Rodel Hernández, está también don Nelson Rauda y el inspector de Centros Penales, Aníbal Rodríguez. Quisiera comenzar contigo, Eduardo, para que nos des tu evaluación bajo la óptica de las palabras del fiscal y, por supuesto, tu opinión. Bueno, en primer lugar, creo yo de que en el país todavía no conocemos a cabalidad y a profundidad todo lo que implicó la tregua. O sea, todavía hay varios aspectos oscuros de este proceso que se llevó a cabo y, como ya se está viendo, desde altas esferas gubernamentales. O sea, no fue una decisión que se quedó pues en niveles medios o bajos el llevar adelante este tipo de procesos, sino que ya se está mencionando que pueden estar involucrados, por ejemplo, el ministro de Defensa, el ministro de Seguridad, el presidente en aquel momento de la República. Entonces, creo yo que en este momento lo conveniente es conocer mayores detalles y conocer en realidad a profundidad responsabilidades. Y digo esto porque en esa medida, primero vamos a conocer los alcances reales de este proceso y así se va a poder determinar responsabilidades administrativas o penales que en este caso hubieron. Creo yo de que ya lo que está diciendo el fiscal es una señal de por dónde van a ir las investigaciones y qué se puede encontrar ahí, porque ya él está mencionando que hubo una manipulación del sistema penitenciario, por ejemplo, que, bueno, ya hemos visto videos y hemos visto algunos elementos que nos muestran que en realidad hubo una permisibilidad de parte de las autoridades con algunas acciones que los miembros de pandillas realizaron. Entonces, creo yo de que tendemos que ser como sociedad sabios en el sentido de esperar el resultado de las investigaciones, y creo que el fiscal tiene una delicada labor porque esto se va a prestar a manipulación política, esta investigación de la tregua. Entonces tiene una delicada labor de dar resultados las investigaciones de la Fiscalía, y obviamente si van a haber más acusados o los que ya están siendo acusados y procesados, que la Fiscalía logre fundamentar bien las acusaciones, porque esto es clave en este proceso, o sea, para que no se vaya a quedar solo en simplemente acusaciones o declaraciones públicas. Ahora, quiero que escuchemos, antes de ir contigo, Óscar, dos declaraciones. Una, la del ministro de Seguridad actual, Mauricio Ramírez Landaverde, y la otra también del fiscal refiriéndose al posible involucramiento de quien fuera en su momento también ministro de Seguridad, el general Munguía Payés. Escuchemos las dos declaraciones de los dos funcionarios. El problema en tiendas institucionales lo podemos calificar como de una excesiva discrecionalidad. Tiendas institucionales tiene ya un sistema de contabilidad formal. Está sujeta a los controles financieros respectivos. La situación de tiendas institucionales a la fecha es muy diferente a la que se presentaba en los años que se desarrolló la investigación. La Fiscalía no tiene ningún problema en solicitar, si tiene pruebas, en solicitar
ante juicio contra quien sea, pero no hemos encontrado evidencia, repito, concreta en el cometimiento individual. Si nosotros encontráramos evidencia directa de que él dio órdenes o para que se cometieran los delitos por lo que están procesados las otras personas, también lo podríamos procesar, pero no hemos encontrado esa evidencia. No podemos hacer imputaciones objetivas en contra de una persona si no tenemos pruebas. Bueno, por él se refiere al ministro de Defensa, Munguía Payés, y el ministro Ramírez Landaverde, básicamente hablando acerca de la manera en que se manejaron los fondos de las tiendas de las penitenciarías, que algunos de esos podría haber estado también desviado para actividades relacionadas con la tregua. Sí, como ya lo mencionaba Eduardo, creo que en este momento la población debe de estar al tanto de todo lo que está sucediendo en el tema de la tregua. Hay que hacer, digamos, un parteaguas en lo que fue la administración del presidente Mauricio Funes y la administración como ministro de Justicia y Seguridad del general Munguía Payés, a la administración actual, en la cual se están procesando algunas personas. Sin embargo, hay algún manejo de información que todavía no se le ha brindado a la población e incluso me imagino que la Fiscalía, escuchábamos las declaraciones del fiscal, que todavía no ha encontrado esos elementos objetivos que le permitan imputarle al ministro de la Defensa, Munguía Payés, exministro de Seguridad, esos posibles ilícitos en los cuales se vio involucrado toda la gente que estaba metida en el tema de la tregua. Me imagino que por la misma situación debe de andar la situación del expresidente Mauricio Funes, que de alguna u otra medida, pues siendo él la cabeza del Ejecutivo, tuvo que haber tenido conocimiento, tuvo que haber dado algún tipo de orden, y que ahora el fiscal esté mencionando que la tregua es una cochinada, es una barbaridad, pues creo que a la voz y a la luz de todos los datos que hemos conocido, los pocos datos que hemos conocido, sí se están dando como los elementos suficientes para considerar que efectivamente hubo cometimiento de delitos, hubo acciones irregulares que van en contra de la ley y que deben de ser investigadas. Entonces, sí hay que ponerle atención a lo que dice el ministro Landaverde en el sentido de que se está tratando de transparentar que ahora se lleva una contabilidad. Eso quiere decir que antes no se llevaba. Entonces, que esa gran cantidad de dinero que salía de las tiendas que están adentro de los centros penitenciarios podrían haberse prestado incluso para ser sujeto de lavado de dinero, de otro tipo de financiamiento hacia otras actividades delictivas, inclusive no solamente las mismas pandillas, sino que puede haber si se daba a las familias de estos pandilleros como alguna compensación. Entonces toda esa situación creo que se debe de investigar y hay que, como dice Eduardo, hay que esperar a ver que el fiscal pueda encontrar elementos suficientes para después imputarles a los que hagan falta, ¿verdad? Ahora, Félix, te voy a plantear una pregunta que es una pregunta hipótesis. Básicamente, hay un encubrimiento al más alto nivel en el tema de la tregua, no para básicamente desmentirla, sino para ocultar si se violó la ley. Y el fiscal está investigando en círculos concéntricos, es decir, poco a poco va arrestando, va acusando o imputando a las personas que están en la periferia hasta llegar al centro, que presumiblemente podrían ser el presidente Funes y el ministro Payés. Mira, es posible, es decir, sería un método de aproximación a la investigación, empezando, como tú dices, de la periferia para llegar al centro. Pero el tema es, ¿qué es lo que se investiga? Es decir, ¿la tregua fue un hecho ilícito o una sucesión de hechos? Cuando se va y se presenta en la OEA como un éxito, cuando tenemos el acompañamiento de OEA a este proceso, cuando Monseñor Rosa Chávez, al referirse a la tregua, dice es una ventana de esperanza para llegar a resolver el conflicto. Yo creo que aquí hemos entrado a una calificación de ese evento, de ese sucesión de eventos, con una aproximación muy ideológica, muy cargada de ideología, en la cual o la estamos satanizando o la estamos bendiciendo. Yo creo que hay que verla como lo que fue, es decir, un proceso que pudo haber tenido un interés legítimo, que pudo haber dado resultados positivos, de bajar a 5 los homicidios por día cuando estábamos en 2 dígitos, pero que al no haber sido transparente, al no haberse planteado sobre la mesa, sino que haber usado, y eso lo ha explicado el general Munguía Payés, es decir, haber utilizado a instituciones de la sociedad civil para que ejecutaran lo que era toda una política pública del gobierno, no le da esa legitimidad que pudo haber tenido un proceso de ese tipo. Yo recuerdo que se estaba discutiendo en ese periodo varias opciones cómo abordar el problema, porque ya la tregua, cuando dejó de funcionar, subió de nuevo el nivel de homicidios y se trajo a Giuliani, se habló de toda la teoría de las ventanas rotas y ver si se aplicaba acá. ¿Por qué? Porque no había una claridad
conceptual de qué estábamos viviendo, si era un problema de orden público que lo debería manejar la policía o si realmente estamos en un conflicto que tiene características de una guerra, prácticamente una guerra civil, en la cual una fuerza que tiene de rodillas al Estado, que tiene control de territorio, que tiene inteligencia, que tiene fondos, que tiene estructura, que tiene organización, es decir, que tiene campamento. Es decir, nunca quisimos aceptar ese concepto y seguimos todavía desechándolo, y al no tener conceptualizado el problema en su esencia, cualquier esfuerzo que se vaya haciendo no va a dar resultado. Ahora, en dime que te diré entre los ministros y el fiscal, me recuerda que ellos, también en aquella época había ese dime y direte con el fiscal anterior, que incluso llamó que si estamos en Disneylandia, dijo que el ministro vivía en Disneylandia, algo así, es decir, una confrontación que no es productiva. Y eso sería un llamado también para que el fiscal no esté usando el lenguaje inflamatorio que no conduce a nada. Es decir, si tiene pruebas, si hay un proceso serio de investigación, que deje que transcurran los hechos, que se recojan las evidencias y se presenten en los tribunales. Pero estamos otra vez cayendo en una especie de juicios mediáticos y que como que el funcionario que tiene más cámara es el que va a tener la razón, y la razón va a estar en los tribunales. Y me llama la atención, sobre todo porque estas declaraciones del día de ayer se dan en un escenario muy particular y pareciera ser que estamos teniendo la entrada de un nuevo actor a todo este espacio de debates, que es el embajador de Gran Bretaña. Ha estado muy activo, ha estado contactando gente y crea este espacio en la Embajada Británica o desde la Embajada Británica para generar este debate. Está bien que la comunidad internacional nos ayude a reflexionar, nos acompañe en soluciones, pero no permitamos, no dejemos esos vacíos para que vengan otros actores a ponernos y a corregirnos la plana. Recordemos lo que hacía el antiguo embajador de Alemania, que constantemente estaba diciendo y dando declaraciones, y por cierto, todas muy oportunas y muy acertadas. ¿Por qué? Porque hay un vacío nuestro. Y por eso es que tenemos todavía aquí a esta misión de Naciones Unidas para ver si nos ayuda a encontrar los caminos para el diálogo. Es decir, ¿por qué tenemos que esperar que venga desde fuera esto a generar estos espacios? ¿Por qué no somos nosotros por capaces la falta de franqueza y transparencia, dirían algunos? De hecho, organizaciones como las de ustedes tienen precisamente su razón de ser en esa premisa. No somos francos y nosotros no somos transparentes. La pregunta, por ejemplo, para ti, Eduardo, ya don Medardo dio la impresión a través de unas palabras que dio la semana anterior que se desvinculaban de esto que se llamó la tregua, pero él es un funcionario del partido muy importante, pero no es el gobierno el que está hablando directamente, digamos, a través del presidente, que fue vicepresidente durante la administración anterior. Claro, y es que es lo que yo mencionaba. Hay todavía bastantes cosas oscuras de la tregua y que vemos discursos contradictorios. Ya se mencionaba que se planteó como política pública el tema de la tregua ante la OEA, hubo ese acompañamiento, pero por otro lado también escuchábamos que no era política pública, que no tenía nada que ver el Ejecutivo. O sea, hay una serie de declaraciones en el ambiente que ahí están, que se pueden revisar, donde todavía ni las mismas autoridades se ponen de acuerdo de qué era la tregua. O sea, si era al final una política pública, que parece que así era, o si en realidad pues fue una medida complementaria dentro de la política de acción de seguridad pública que el gobierno iba a implementar, el gobierno del presidente Funes. Entonces ahí es donde, como les digo, al menos de lo que uno sabe, hay varios aspectos que todavía están en el aire y que obviamente estas declaraciones dejan más en entredicho el que se conozca en realidad lo que pasó, quiénes eran los impulsores y hasta dónde llegó la influencia de esta política de la tregua. Okay, me está pidiendo la pausa. Cuando regresemos, Oscar, quiero que hablemos acerca de las razones que está dando el fiscal general de la República para ejercer la ley de extinción de dominio sobre algunas de las propiedades del expresidente Flores. Ya volvemos. Pero antes, déjeme contarle que Banco Promérica tiene una banca móvil, está facilitando las transacciones, además le ahorra tiempo a usted. Tiene una aplicación, usted puede realizar pagos de préstamos, tarjetas, servicios y transferencias entre cuentas. Esta app de banca móvil es gratis y está disponible desde las tiendas Google Play y App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Oscar, hablemos ahora del caso del expresidente Flores. El fiscal general de la República el año pasado, la semana pasada, debo decir, inició el proceso de extinción de dominio de por lo menos 9 propiedades.
Algunas personas, incluyendo la familia del expresidente Flores, básicamente dieron declaraciones a los medios de comunicación diciendo estas son propiedades heredadas hace más de 100 años, a lo que el fiscal básicamente respondió lo siguiente. Escuchemos. Si tenía una hacienda, una propiedad acabada, prácticamente que no tenía nada, que hasta las vacas y todo había vendido, y después resulta que cuando la persona es funcionario, ese bien tiene prosperidad, hay construcciones, se le inyectan fondos, es ahí por lo que nosotros hemos procedido. Básicamente, enriquecimiento ilícito, intuyo que es de lo que está hablando, la propiedad acabada antes de que él fuera presidente, cuando sale de ser presidente o durante su presidencia, la propiedad florece. Sí. Aquí hay que hacer una aclaración. Primero, recordar a la gente que todavía está abierto el proceso por responsabilidad civil en el caso del manejo de los 10-15 millones de dólares procedentes de Taiwán. Eso está en el Tribunal Quinto de Sentencia y es completamente ajeno a este proceso de extinción de dominio que ha iniciado la Fiscalía. Porque muchos están pensando, mire, pero si todavía no ha sido vencido en juicio, se murió, deberían dejarlo libre, ¿por qué le están haciendo esto? El diputado Ernesto Mason, Mauricio Interiano, están diciendo que el fiscal se ha pasado, pero hay que aclarar que esta situación proviene de otras posibles conductas delictivas. Recordemos que en el tema del manejo de la partida discrecional, de la partida secreta que se realizaba desde CAPRES, mucho se presume que hubo lavado de dinero, hubo desviación de esos fondos y que el expresidente Francisco Flores, al recibir él directamente varios cheques a su nombre, obviamente al ver el incremento que las propiedades tuvieron, la plusvalía, el valor de mercado, se presume que ese enriquecimiento ilícito fue a parar, ese lavado de dinero fue a parar a estos bienes. Recordemos que la ley de extinción de dominio establece específicamente que no solamente aquellos bienes adquiridos de manera ilícita, sino también aquellos bienes que son destino de otros fondos ilícitos. Es decir, la adquisición del bien pudo haber sido de la manera legal, pudo haber sido herencia, pudo haber sido donación y estar completamente en regla. Pero cómo aumentó el valor de esta propiedad de un año para otro, cómo se le inyectó capital, es lo que la Fiscalía ha encontrado algunos elementos, recordemos que son indicios los que en este momento se tienen, y se da o se comienza pues la acción de extinción de dominio a esperar que el juez especializado de extinción de dominio confirme si efectivamente esos indicios, si estas propiedades, estas al menos 9 propiedades, tuvieron esa inyección de fondos procedentes de origen ilícito y determinar si procede o no la extinción. Ahorita las propiedades siguen estando en propiedad, digamos, de la familia, de los herederos. Sin embargo, se les ha pasado su administración al Consejo Nacional de Administración de Bienes y a esperar que el juez de extinción de dominio decida si efectivamente hay eso. En el caso de la familia, pues yo creo que acá hay que hacer un llamado que puedan asesorarse. Creo que están sacando o aprovechando las cámaras para poder dar mensajes de victimización, cuando en realidad lo que se debe de hacer es respetar el debido proceso y esperar que finalice tanto el juicio por responsabilidad civil por el manejo de los 15 millones de Taiwán y veamos en qué termina también el proceso de extinción de dominio. Si la Fiscalía no tiene los elementos suficientes, pues el juez, me imagino, no lo va a decretar. Entonces, el llamado habría que hacer eso, de guardar la paciencia debida y esperar el debido proceso. Ahora, Eduardo, yo entiendo, digamos, el drama humano que puede haber detrás de la posición de la familia del expresidente Flores. No es la situación más afortunada. Sin embargo, Mauricio Interiano es el presidente de una institución política que supuestamente tiene una plataforma con la que busca persuadir a la mayor cantidad de ciudadanos en este país de que buscan el bien de la República. El bien de la República también pasa por la honestidad y la transparencia y el funcionamiento de las instituciones. Cuando escuchamos palabras como que al fiscal se le pasó la mano, es como que si estuviese cuestionando a priori el funcionamiento y las acciones del fiscal general de la República, simplemente empatizando y solidarizándose por una situación que es muy particular y muy personal de una familia. Sin lugar a dudas, estas declaraciones y las que puede vertir cualquier otro político, lo que nos muestran es ese doble discurso que se maneja a nivel de partidos políticos respecto del combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas. O sea, hay un discurso de hay que rendir cuentas, hay que ser transparente, hay que pegarse en los procesos cuando estamos hablando del opositor político, pero no cuando estamos hablando de nuestras personas, nuestros militantes, nuestra gente. Entonces eso lo vemos en este caso en Arena, lo podemos ver en el caso del FMLN, siempre se levanta aquella visión, aquella noción de que hay persecución política, que esto está dirigido contra determinadas personas para afectar electoralmente a X partido, porque estamos, o sea, creo yo que en este momento no hay que perder de vista que estamos en un
momento preelectoral, que cualquier acción que vaya de la justicia encaminado a procesar a personas que están vinculadas a partidos políticos va a ser tomada como una persecución, porque nosotros vemos dirigentes del FMLN diciendo hay persecución política contra nuestras personas, contra nuestros militantes, nuestros exfuncionarios. Por el lado de Arena igual vemos ese mismo comportamiento, y entonces ahí es donde nosotros podemos ver esa contradicción en el discurso y los hechos, porque al final creo que la postura más adecuada de los políticos es esperar que las instituciones funcionen y den resultados sobre los procesos que se lleven adelante, pero no poder estar o no estar desvirtuando las acciones de las instituciones, porque al final esto abona al descrédito que ya de por sí tienen las instituciones. O sea, si nosotros vemos los partidos políticos, la Asamblea Legislativa, la Fiscalía, el órgano judicial, no gozan de una salud en la confianza ciudadana. O sea, siempre son instituciones que salen evaluadas no tan bien y que la población no tiene mucha confianza en todas estas instituciones y en el sistema. Entonces, el estar cuestionando de esta forma las acciones de cualquier instancia institucional, estatal, al final terminan afectando la credibilidad. Entonces, creo yo que tendría que haber mesura de parte del sector político sobre este tipo de casos. Precisamente, Félix, don Mauricio, un televidente que nos mira a través de Canal 33, nos dice lo siguiente: ¿por qué la Fiscalía General no investiga casos de corrupción en Arena Oficial? Algunos por proscribir, si todos somos república, dice. Y sumándole a esto, te hago la siguiente pregunta, y esta nos la hace llegar don Paul Steiner del Movimiento Democracia Limpia. Si el mismo partido Arena declaró en medios que ellos recibieron los millones de Taiwán para la campaña de Saca, ¿por qué la Fiscalía no procedía en esta dirección? Claro, ya lo decía Eduardo, vamos a tener muchas lecturas en clave electoral de lo que sucede en este momento. Y desafortunadamente los procesos se van sustanciando en la medida en que se van recogiendo evidencia, en la medida en que van acumulándose pruebas, en fin, la Fiscalía, y ya lo ha dicho el fiscal en repetidas ocasiones, no tiene todos los recursos ni humanos, ni materiales, ni financieros para poder abordar todas las necesidades y demandas que hay para atender los casos que para unos son prioritarios, para otros no. Yo entiendo en ese sentido esa limitación del fiscal de no poder abordar todos los casos que quisiéramos. Lo que vale la pena tomar en cuenta, y sobre todo en este caso particular que estamos viendo del caso Flores, porque no es el primero ni es el único, ya vimos el caso Cardosa, donde también se aplicó esta ley, en el caso de otros narcos o otras personas que han sido también, que se han ya usando, se están utilizando los bienes que cayeron en esta jurisdicción. Entonces no solamente el caso Flores. Y además escuchaba yo a un alto funcionario decir que dentro de la hacienda de esta propiedad aparecía ahí una placa que decía donativo de Taiwán, o sea, dentro de la propiedad. Esto puede generar muchas especulaciones, pero como dice Óscar, hay que darle el espacio y el tiempo a que la verdad judicial aparezca. Dejemos que funcionen las instituciones, y el llamado a los dirigentes políticos, sobre todo a los de los partidos mayoritarios, es: dejen funcionar las instituciones, porque, como dice Eduardo, todo el mundo lo va a querer interpretar y sacar alguna ventaja política victimizándose, diciendo esta es una persecución, ¿verdad?, contra mis dirigentes o contra mis candidatos, y no se vale. Es decir, estamos en una cruzada que, como Paul está consciente de eso, se empezó desde hace ya un par de años para combatir este flagelo de la corrupción. Y creo que Guatemala nos dio el campanazo con la CICIG, y aquí empezamos a tratar de impulsar unas medidas similares. Ahora se está llegando a esa convicción, y para el caso, en esto de las encuestas que hablábamos, hay una encuesta que dice, cuando se le pregunta a la población si quisiera una CICIG en El Salvador, un 94% está de acuerdo en que haya eso. ¿Por qué? No porque no tengamos la capacidad institucional de hacerlo. El fiscal está dando muestras no solo de buena voluntad para abordar el tema, sino de la decisión de llevar adelante los procesos, pero no tiene los recursos. Entonces, ¿por qué no aceptar una colaboración internacional que venga a auxiliarnos y venga a apoyar este esfuerzo? Así que, en síntesis, y para lo que dice el televidente que mande ese mensaje, que por qué no se investiga Arena Oficial, pues el fiscal no creo que tenga todos los medios en este momento para hacerlo. Tiene varios casos, y ya los dijo él, están en este momento en un proceso de acumulación o recolección de evidencias para poder ir
y presentar una querella sólida cuando se lleve a sede judicial, porque ese es el otro problema. Si atendiéramos toda esta, digamos, aprehensión mediática que hay del público demandando ya y como un circo romano pidiendo sangre, es decir, las instituciones no pueden funcionar así. Hemos visto casos que por la presión que se ha hecho se llevan a los tribunales y se caen por no haber una consistencia en la fundamentación de la acción fiscal. Así que yo lo que quería es que dejemos que funcionen las instituciones, que la Fiscalía haga su trabajo, pedirle al fiscal que baje ese lenguaje inflamatorio, que cuando salga, es más, se dijo también del director de la Policía Nacional Civil y de otros funcionarios que salen constantemente en los medios, pero mucho ruido y pocas nueces. Hay que esperar, hay que dejar que los procesos maduren y salir a informar de resultados y no de intenciones, no anunciar lo que se va a hacer o lo que se está haciendo, sino cuando ya hayan resultados, informarlos al público, porque eso nos va a dar tranquilidad y va a evitar este paroxismo que tenemos, porque hay, si tú ves, la sociedad está en una situación de paroxismo que se va a acelerar con este proceso electoral que ya inició en algunos partidos, en la interna, y si le metemos más leña a este fuego, vamos a terminar en una hoguera que no vamos a saber para dónde salir. Entonces aquí hay que hacer como un llamado a la calma, ¿verdad? Y a esperar resultados y a darle ese atemperamiento a las instituciones para que los procedimientos y los procesos caminen debidamente. Ok, ya que tú lo mencionaste, Félix, en la encuesta de la UCA también un alto porcentaje de los encuestados dijeron que el presidente Funes se encuentra en Nicaragua precisamente para evitar enfrentar a la justicia. En este punto, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, fue a Brasil, se entrevistó con un vicefiscal allá y básicamente lo que le dijo fue lo que vamos a escuchar en este momento. Verbalmente se nos dijo esto: flujo de fondos provenientes de esta empresa, esta sociedad Odebrecht, vía para El Salvador. Entendemos que para el tema de la campaña del expresidente Funes. Es decir, básicamente Odebrecht, que ya está vinculada a procesos de corrupción en otros países, habría enviado fondos para la campaña que llevó a la presidencia al presidente Funes y al presidente Sánchez Serén. Bueno, no es loco pensar de que eso pudo pasar. O sea, no está fuera de este mundo pensar esto. Y más si nos trasladamos a 2009, que no existía ley de partidos políticos, no había ninguna limitación ni ninguna regulación sobre los ingresos que podía recibir un candidato a un partido político. No había obligación de llevar contabilidad formal, etcétera, etcétera. O sea, podemos sacar una lista de los hechos o de las situaciones que estaban configuradas en aquel momento que permitía que dinero ilícito, dinero estatal, pudiera desviarse para financiar campañas. Y esto para cualquier partido, no solo para el caso del expresidente Funes, o sea, estoy hablando en general. Entonces, si nosotros nos remitimos a toda la red de corrupción que implica el caso Odebrecht, que estamos hablando de miles de millones de dólares en coimas, en financiamiento de candidatos y de partidos, o sea, no sería raro de que esos tentáculos hayan llegado hasta el país y pudieron haber estado financiando a campañas, en este caso del expresidente Funes. O sea, pero obviamente eso lo tiene que determinar la Fiscalía por medio de su investigación, porque aquí podríamos estar, si bien no había ningún tipo de restricción en aquel momento, pero podemos estar ante el cometimiento de algún delito, por al menos lavado de dinero, al menos. Entonces, ahí, de nuevo, creo yo de que como sociedad tenemos que ser sabios de no utilizar, de no estar metiéndonos en este juego político sobre este caso, porque este caso fácilmente lo va a utilizar el Partido Arena o la derecha en contra de la izquierda o del FMLN, pero aquí al final a lo que tenemos que llegar es a determinar si efectivamente en las decisiones que los salvadoreños tenemos que tomar hay influencias de dinero extranjero financiando campañas, y eso es lo nocivo. Y volvemos al punto de lo que hemos estado haciendo Acción Ciudadana. Actualmente todavía está ese riesgo de que dinero ilegal desde el extranjero pueda estar financiando campañas políticas. Ahora, tengo entendido que solamente Gana y el PCN cumplieron realmente o fueron certificados por el TSE de que les entregaron la información. Sí, en este caso la información de 2015 todavía está pendiente. Por casi todos los partidos deben información de 2015. En 2016
los partidos que le solicitamos a los 5 con representación legislativa, solo el FMLN no entregó la información. O sea, entonces hay, como digo, todavía que trabajar en el tema de la publicidad del financiamiento, de la rendición de cuentas de los partidos, pero lo más preocupante y que tiene que ver con este caso de Odebrecht es el tema del control del financiamiento. O sea, el tribunal a esta fecha todavía no tiene una unidad de fiscalización de partidos políticos, por ejemplo. La ley todavía tiene una serie de vacíos, no tiene límites al financiamiento, no tiene sanciones rigurosas, hay todavía algunos aspectos que ajustar en la ley para tratar de no blindar el sistema de partidos para recibir dinero ilegal, pero para evitar o para hacer más difícil la entrada de dinero ilegal a las campañas, porque vamos a 2 años de elección presidencial, legislativa, y todavía el control sobre el financiamiento en el país es leve o casi inexistente. Entonces, ahí es donde tendremos que poner la atención y qué bien este caso, porque tiene que poner en la palestra, en la discusión, el tema de cómo el tribunal va a ejercer los controles, y no solo el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Cuentas de la República también tiene una labor en el tema del financiamiento público, y aquí es pertinente señalar que a esta fecha la Corte de Cuentas no ha hecho todavía la auditoría que tiene que hacer a la deuda política que recibieron en 2015 los partidos. O sea, hasta esta fecha nosotros solicitamos en abril la información y la Corte no había procedido a revisar estos informes financieros de los partidos de cómo se utilizó la deuda política, que estamos hablando de fondos públicos, que no han sido auditados y no se sabe cómo se utilizaron en 2015. Ok, tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos, Oscar, hablamos acerca de la evaluación que ha hecho la gente de acuerdo a la encuesta de la UCA del presidente Sánchez Serén y por supuesto de si los 2 principales partidos deberían seguir gobernando o no, y si esto abre la posibilidad para candidatos, algunos dicen mesiánico o muy carismático, diríamos. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Oscar, antes de ir contigo, quiero que escuchemos 2 declaraciones. Una del ex ministro de Seguridad, Francisco Bertrán Galindo, las dio aquí en República, y la otra de don Medardo. Son 2 declaraciones de 2 temas completamente distintos, pero que caerían en un mismo saco en la percepción de la gente, saco que ya te lo voy a nombrar. Antes de pasar a la siguiente pregunta, escuchemos. Bueno, lo que yo recuerdo, le estoy hablando de la época de los gobiernos militares y que estudiamos en la facultad, había una facultad del presidente de usar efectivamente lo que se conocía como las partidas secretas. Esas partidas secretas eran liquidadas a través de órdenes que el presidente daba. El funcionario que recibía el dinero decía para qué lo usaba. Si mal no recuerdo, usaban frases genéricas, como decir para una gestión política o para cosas así. No lo especificaban. Y luego la regla decía que se iban a juntar todos los comprobantes y esos comprobantes iban a ser llevados al presidente de la Corte de Cuentas y el presidente iba a auditarlos y los iba a guardar en su caja de seguridad de la presidencia de la Corte. En la época del presidente Cristiani recuerdo que hubo una discusión si se debían tener o no las partidas secretas, y entonces al final como que la decisión fue que no exista la partida secreta y se pasó a un nuevo concepto que se llamaron gastos reservados. O sea, eran unos gastos que ya no eran de carácter secreto, pero que sí quedaban bajo control discrecional del presidente. De la sala de lo constitucional se convertía en un aparato político que iba a estar apuñalando, usando esa palabra, al gobierno para que no pudiera gobernar. Bueno, 2 ideas ahí. Básicamente, la primera que nos dio la partida de gastos reservados, partida secreta antes, que ya como hemos visto a través de reportes periodísticos, nos dio también lo que presumiblemente sería corrupción. Luego tenemos a don Medardo básicamente atacando una de las, o criticando muy duramente una de los órganos de Estado, la Sala de lo Constitucional dentro de un órgano que de hecho es apoyado en números bastante altos en la encuesta de la UCA. Y esto me lleva a lo siguiente, quiero que pongamos en pantalla entonces lo que la UCA preguntó a la gente cuando se trataba de si deberían gobernar tanto el partido FMLN o Arena. Decían, el 63,4% dice que el partido FMLN no debería gobernar. Cuando le preguntaban sobre el partido Arena, la respuesta era que el partido Arena no debe gobernar y
el 68,1% de la población decía que no. Entonces, básicamente tenemos dos declaraciones de dos temas distintos, pero que básicamente son los temas que, y no encuentro otra mejor manera de decirlo, hackean a la gente y te dicen, mire, ¿sabe qué? Yo no quiero que ninguno de estos dos vuelva a gobernar. Sí, creo que ya el límite de la ciudadanía en cuanto a la percepción de los institutos políticos como tal ya se alcanzó. Ya ahorita la gente ya, como tú lo decís, está asqueada de la forma de hacer política que los dos partidos mayoritarios están realizando. Incluso se está hartando también de cómo se manejan las posibles terceras vías, Gana o el PCN, que juegan a ping-pong, por un lado cuando les conviene o por otro lado cuando les favorece de otra manera. Entonces creo yo que este sistema político como tal ya ha llegado a un límite. La ciudadanía está pidiendo cambios, pero no cambios como los que se exigían en el 2009, cambio de rostro, sino que un cambio de la forma de hacer política. El hecho de atacar a un órgano de Estado, como lo hace la dirigencia del FMLN, ante cualquier resolución que no les conviene, no les favorece, les es contraria o atenta, según ellos, contra sus políticas o sus intenciones de mejorar el país, creo yo que también es el reflejo de esa situación en la cual, al verse tan incompetentes de poder llevar a cabo o de poder darle ese cambio a la gente y ver que las encuestas te reflejan que estás yendo en picada, que la gente ya no quiere seguir contigo, que ya no quiere que sigas gobernando, han encontrado que la única manera es lanzar y empezar a despotricar contra las personas, las casas encuestadoras, los órganos de Estado que son contrarios, y eso al final pues no abona. Siempre genera la misma rueda de caballito en la cual la gente ya está harta de los partidos políticos, está buscando nuevos reformadores, está buscando personas que le puedan brindar nuevos bríos a la política. Estos reformadores, algunos les mencionan Mesías, otros dicen son la esperanza, son el cambio, etcétera, etcétera. Los partidos políticos incluso están hablando de renovación en sus cuadros, hoy que estamos en un año preelectoral y que se han comenzado los procesos de inscripción para las internas, pero sin embargo ya vimos en la elección legislativa del año pasado, por ejemplo, miles de rostros nuevos en la política, muchos rostros nuevos en la Asamblea Legislativa que al final no llegaron a hacer ese cambio que la gente estaba esperando. Entonces, creo que con la elección del 2009, la del 2012, la del 2015, la gente ha venido soportando y esperando ese cambio, pero hasta la fecha no lo han tenido. Entonces, habrá un momento, y lo conversábamos fuera de cámara, habrá un momento en que el sistema político va a sucumbir y va a tener que reformarse. Ahí es donde hay que empezar a ver cuáles van a ser los nuevos cuadros o las nuevas luces o directrices que van a surgir tanto para la derecha como para la izquierda. Ok, Eduardo, en ese punto, antes de que nos des tu idea, funcionarios del FMLN habrían dicho que la encuesta de la UCA estaba sesgada, a lo que respondió el principal, digamos, contendiente o precandidato presidencial del partido FMLN, el alcalde Nayib Bukele. Dijo lo siguiente, él publicó en su red de Twitter lo siguiente: pensar que la encuesta de la UCA es una encuesta pagada o para favorecer a la derecha es un síntoma grave de desconexión de la realidad. ¿Tenemos en pantalla? No lo tenemos. Bueno, básicamente eso fue lo que dijo el alcalde Bukele. Es que ese memorándum que circuló, de ser cierto, obviamente muestra que nuestros políticos le están dando la espalda a la realidad que vive el país, que vive la población día con día. Y estos resultados de que más del 60% de la población en ambos casos no considera que los partidos mayoritarios deben de seguir gobernando, obviamente lo que nos muestra es que la población ya detectó que, si bien desde 2009 hubo un cambio de los dirigentes políticos a nivel del Ejecutivo, por ejemplo, y que cambió la correlación legislativa en favor de la izquierda, del FMLN, pero que el comportamiento político no varió, es el mismo. ¿A qué me refiero? Si nosotros vemos la forma de ejercer poder que tuvo Arena, era una forma autoritaria, una forma de control de las instituciones. Tenían controlada Asamblea Legislativa, el Ejecutivo, Corte Suprema, Corte de Cuentas, Fiscalía. Ese era o sea, por medio de otro partido, ¿verdad? Tenían control sobre las instituciones y ejercían el poder de una forma autoritaria. Ahora vemos al FMLN que con el partido Gana han tenido al final control sobre la Asamblea, tienen el Ejecutivo y han querido controlar el resto de instituciones, y que en algunos casos, pues la Corte de Cuentas se menciona que tienen una influencia determinante. Entonces, ese mismo comportamiento es el que observábamos cuando el partido Arena era el que estaba al frente del Ejecutivo. Entonces, la población ha detectado eso, que es una forma invariable de hacer política, aunque hayan cambiado los actores, y por eso es que están diciendo, no queremos que esto sigan, ni queremos que aquellos vuelvan, porque la población recuerda todo este tipo de hechos. Entonces,
en lugar de estar cuestionando estas encuestas y poniendo, pues creo yo que es lo más absurdo del mundo, poner a la UCA dentro de un plan de desestabilización contra el FMLN, o sea, eso creo que es lo más absurdo del mundo, deberían de estar los partidos tomando esta encuesta y poner sus barbas en remojo, porque la población ya está mostrando más fatiga, porque esto lo viene mostrando consistentemente desde varias encuestas de la población, y lo podemos ver, por ejemplo, en los resultados de confianza sobre las instituciones, sobre los partidos, sobre la asamblea, el índice de asistencia o el porcentaje de asistencia de las votaciones, o sea, que es bajo, que al final lo que muestra es que los partidos tienen que reconvertirse, ya sea por una renovación interna vía elecciones internas, vía primarias, que hay que cambiar el liderazgo político, hay que cambiar la visión de los partidos, o como lo decía Óscar, pues bueno, están recurriendo a figuras externas, que ahí hay un riesgo también para los partidos, para el sistema, de llevar personas fuera de las instituciones. Claro. Ahora, nuestro país sigue siendo también presidencialista. Sabemos que la elección de 2018 es muy importante. Muchos han aconsejado aquí en República que lo que hay que hacer es votar por caras nuevas, aunque las caras nuevas no necesariamente nos garanticen nuevas ideas. Pero retomando el concepto que nos dijo Óscar de reformadores, se plantean por lo menos en este momento dos precandidatos que se plantean a sí mismos como outsiders o como reformadores. El señor Carlos Calleja por el Partido Arena, el señor Nayib Bukele, alcalde de San Salvador, por parte del FMLN. Ambos tienen sus detractores. Por un lado podrán decir que el señor Calleja es representante de la oligarquía criolla, por el otro lado dirán que Nayib Bukele es un advenedizo y realmente un representante de una oligarquía emergente del Medio Oriente del mundo, ¿verdad? Pero pongámonos en el mejor de los escenarios. ¿Podrían ellos realmente transformar sus partidos respectivos, tanto Arena como el FMLN, e impulsar también esa transformación del sistema de partidos o de partidocracia que tenemos actualmente? Es posible, mira, porque lo que se está haciendo ahora es, al atacar las encuestas y las casas encuestadoras, es matar al mensajero, y no se vale. Y lo que se decía, pues, con este agotamiento y esta fatiga que hay, es llegar a un punto en el cual, recuerdo yo en Argentina, hace una década más o menos, el grito de váyanse todos. O sea, váyanse todos. Eso es como lo que nos va quedando, ¿no? Váyanse todos. Pero al final, y acabo de terminar un libro que se llama Contra las elecciones, de un autor belga, que te dice que la crisis que está viviendo la democracia representativa tiene un apellido, y es la democracia representativa electiva. Entonces hay agotamiento en el tema electoral. Es decir, los sujetos, los procedimientos, como se está buscando la representación popular, se están agotando, y él plantea una solución europea de una república más plebiscitaria. Yo creo que aquí todavía no hemos llegado a ese estadio de desarrollo a nivel de la sociedad, y las transformaciones pueden venir y deberán venir del interior de los partidos. Ahí es donde es válida tu introducción sobre el tema de nuevos liderazgos. El tema es, ¿son liderazgos sólidos? ¿Son liderazgos que van a tener la capacidad de transformar sus entornos políticos? En el caso de la izquierda, por ejemplo, Nayib goza de una sólida aceptación más allá de la izquierda. Es decir, cuando la última encuesta le da un 73% de aceptación, lo está colocando arriba de un espectro ideológico, y es un fenómeno transversal. O sea, hay una aceptación general de la sociedad para este liderazgo. En el caso de Callejas, creo que apenas saca un 3%. Claro, es una persona desconocida en el ambiente, no tiene todavía la bendición de su partido para competir, ni siquiera lo llevan en esta elección para un cargo ni de diputado, ni de concejal, ni de alcalde, que le hubiera permitido tener alguna credencial, porque Nayib puede mostrar sus éxitos o sus debilidades ya en gestiones como la de Nuevo Cuscatlán o la de San Salvador. O sea, ya tiene credenciales de gobernante, pero Callejas todavía no sabemos. Y lo raro es que se está posicionando a Carlos Calleja como un posible contrincante cuando la competencia va a ser de carácter legislativo y municipal. Entonces pareciera que a Nayib, el contrincante que le están poniendo, que es Carlos Calleja, no va a estar en ninguna papeleta hoy en el 2018. ¿Qué quiere decir eso? Que él va a llegar solo, sin un legítimo contenedor, que supuestamente es Ernesto Mason. Pero el Mason no lo vemos por ninguna parte, sino que aparece Calleja. ¿Es esto una estrategia de partido para posicionar a alguien que no tiene ninguna aceptación o ninguna credencial para competir en el 2019? Son las interrogantes que hay. Pero al final del día, lo que vamos a ver y lo que esperamos los ciudadanos es
que cualquiera de estos liderazgos nuevos emergentes pudieran ser los factores de reforma al interior de los partidos. Como decía Óscar, la expectativa es que el cambio venga dentro de los partidos, y esa fue una de las virtudes de la sentencia de la Sala que presentó la ISD cuando pidió que se diera este fallo que permitió no solo la transparencia en el tema del financiamiento de los partidos, sino la aplicación de las normas de la democracia interna en los partidos, porque ahí va a estar la garantía. Mira los partidos que se están resistiendo a ejercicio de esta democracia interna, ya están saliendo los problemas. ¿Por qué? Porque es una forma de expurgar esas viejas prácticas autoritarias dentro de los partidos, y solo liderazgos fuertes dentro de ellos pueden ser capaces de transformar los institutos políticos y que sea una nueva generación de políticos para que le dé solidez a estas instituciones que sostienen el sistema de democracia representativa. Y, como dice este autor belga, democracia representativa electiva. Ahí es donde vamos a ver nosotros, desafortunadamente, los ciclos electorales que vienen, 2018 y 2019, vamos a ir con las mismas reglas. No va a haber posibilidad de hacer estos cambios estructurales. Pero quien salga electo en la presidencia del 2019 va a tener no solo la oportunidad histórica, sino la obligación de hacer ese cambio estructural para beneficio de la República. Ok. Bueno, caballeros, se nos acabó el tiempo. No me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Óscar, Eduardo, Félix, como siempre, un verdadero placer conversar con ustedes. Gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la misión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.